Hola, mi nombre es Michelle. Soy estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy en la clase de genética médica voy a hablarte sobre osteogénesis imperfecta. Este es el contenido que vamos a abordar a lo largo de la presentación y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Primero, ¿qué rayos es la osteogénesis imperfecta? Ok, este es un trastorno genético permanente poco común. ¿Qué? Está bien, te lo traduzco al español. Es una enfermedad causada por la alteración de un gen. Esta es poco frecuente en la población, es decir, entre las personas que nos rodean. No tiene cura y lo que hace es impedir la formación de huesos fuertes. Las personas que sufren de este trastorno se fracturan con facilidad y pueden tener huesos deformados. Es por estas características que este trastorno también se le conoce como enfermedad de los huesos de cristal. Ahora, como en todas las enfermedades, siempre es necesario partir del estado normal o homeostático al estado patológico. Y es justamente de lo que te voy a hablar en este momento. Entonces, los huesos son una forma de tejido especializado que, al igual que otros tejidos, se va a componer de células y matriz extracelular. Esto va a quedar más claro con lo que te voy a comentar a continuación. Imagina que este hueso que tienes aquí a la izquierda de tu pantalla está en una persona viva. Recibe buena irrigación, recibe nutrientes, etc. Y llegas tú y le haces un super zoom, ¿sí? Con lo que te encontrarías principalmente sería con cuatro tipos de células. Células como los osteoclastos, células del revestimiento óseo, células osteoprogenitoras y osteocitos. Estas estarían entre una matriz extracelular, que a su vez estaría conformada en un 90% de fibras de colágeno y también de otras moléculas, como lo son el calcio, el fosfato, el sodio, proteoglucanos, etc. Es muy importante porque a través de esta matriz van a viajar nutrientes que son necesarios para que estas células sobrevivan. Entonces, te hago una pequeña analogía. Imagínate que estas son cuatro tortuguitas, ¿no? Las tortuguitas no andan volando por el aire, necesitan un lugar donde estar. Entonces, imagínate que esta matriz es el agua o el océano donde viven, ¿no? Y en este océano van a encontrar algas, van a encontrar fibras, van a encontrar ramas, van a encontrar muchísimas cosas, ¿sí? Y por eso es que aquí en este océano van a poder alimentarse las tortugas, ¿no? Porque van a encontrar, no sé, acelgas, etcétera, ¿no? Es una pequeña analogía solamente para que quede más claro. Ahora, nosotros vamos a hablar o a profundizar un poco más en el colágeno porque más adelante vamos a ver que tiene una relación estrecha con esta enfermedad. Y bueno, este es el principal componente estructural de la matriz ósea, es decir, de la matriz extracelular que se encuentra en el hueso. Esta tiene una característica exclusiva justamente en el hueso, que es que sus fibras se van a organizar de una manera específica y se van a calcificar para crear la dureza peculiar de este tejido. Entonces, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que va a formar fibras. Esta proteína puede ser alfa 1 o alfa 2 y siempre se va a unir a otras dos proteínas. Las dos combinaciones siempre van a ser las siguientes. Esta puede ser una proteína alfa 1 y siempre se va a unir a una proteína alfa 1 o alfa 2. O tú puedes, por ejemplo, tener una proteína alfa 2 que se va a unir a dos alfa 1. Ok, cuando tú tienes estas proteínas, vas a ver, por ejemplo, que se entrelazan, formando, por ejemplo, una figura de una trenza, ¿no? A esto nosotros le vamos a conocer como hélice triple. Cuando están así en esta forma, se van a llamar también molécula de colágeno. Muchas moléculas de colágeno se van a unir entre sí, como puedes ver aquí, y nos van a formar finalmente una fibra de colágeno. Ahora, ¿cuál es la secuencia de esta proteína? Bueno, pues cada tercer aminoácido siempre va a ser una glicina en cualquiera de estas cadenas alfa. Ahora,
Aquí esta X y esta Y nada más representan la posición adelante o la posición atrás, ¿sí? Entonces, en la posición X, que sería la posición adelante, nosotros podemos encontrar a una prolina, o en la posición de atrás, que precede a la glicina, nosotros podemos encontrar una hidroxiprolina. Esta puede ser o puede intercambiarse por otro aminoácido, como por ejemplo el ácido glutámico, la leucina, la fenilalanina, etcétera. Pero la molécula que nunca, bueno, el aminoácido que nunca va a cambiar es la glicina, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿de dónde viene este colágeno? ¿Cómo se forma? ¿Con qué se come? Bueno, pues te voy a hablar de eso en este momento. Resulta que nosotros tenemos unas células llamadas osteoblastos, ¿sí? Y en estos osteoblastos es donde nosotros vamos a tener la creación de este colágeno. Para que quede mejor comprendido, yo te voy a hacer una analogía. Vamos a suponer que en vez de formar colágeno, nosotros queremos formar una plataforma de madera, ¿sí? Y esta, en vez de ser una célula, es una pequeña ciudad. Y en el centro de esta ciudad hay un conjunto de fábricas que se van a encargar de trabajar la madera para dar como resultado, pues, plataformas de madera. Ok, entonces vámonos paso por paso. Vamos a ver la síntesis de colágeno y vamos a llevar a cabo nuestra analogía para que quede mejor comprendido. Entonces, nosotros primero vamos a tener la formación de ARN mensajero en el núcleo. Esto se puede comparar a que tú vas a ir a cortar troncos de madera y vas a conseguir la materia prima para después llevarla a trabajar a una fábrica, ¿verdad? Ok. Esta síntesis de colágeno va a tener una secuencia de aminoácidos que se le va a conocer como péptido señal. Este péptido señal lo que hace es ayudar a decidir el destino o la ruta de transporte de la proteína, ¿sí? O bueno, sí, de esta secuencia de ARN mensajero en este caso. Entonces, en nuestra analogía, supongamos que tú ya cortaste los troncos, etcétera, ya tienes la materia prima y tú le vas a poner aquí un papelito para que la persona que los va a transportar sepa que los debes de llevar a la fábrica X, por ejemplo. Entonces, sitúate en el punto 2. Nosotros vamos a tener el inicio de la síntesis de las procadena alfa con el péptido señal por los ribosomas. Es decir, esta secuencia de ARN mensajero que teníamos aquí se guió con este péptido señal para llegar a los ribosomas. Ahora, entonces, imagínate que aquí esta notita nos llevó a la fábrica X, ¿no? Ahora, sitúate en el punto 3. Aquí nosotros ya vamos a tener la síntesis de las procadenas alfa, es decir, este ARN mensajero se va a empezar a traducir. Y nosotros podemos compararlo a que llega la madera y la van a empezar a preparar. Ok, ahora, en el punto 4, nosotros vamos a tener que hay una hidroxilación de residuos de prolina y de lisina y se esciende el péptido señal, ¿sí? Se le quita ese péptido que le dijo, tú debes de ir a tal lugar. Esto lo puedes comparar a que a esta madera le van a añadir, no sé, un químico para que no se reseque, y además le van a quitar esa nota que decía debe de ir a la fábrica X. Ahora, en el punto 5, nosotros vamos a tener una glucosilación de los residuos de hidroxilo específicos. Ok, pues una glucosilación nada más es que se le añaden glúcidos a la molécula. Entonces, mira, los glúcidos son estos puntitos amarillos, ¿ok? Nosotros podemos compararlo con que a esta madera también le añadieron un químico, por ejemplo, para que no se lo coman las termitas. Perfecto. Ahora, después vamos a ir al punto 6. Tú aquí ya viste que estos procolágenos
Pues mira, se les añadieron cosas y se les quitaron otras, ¿verdad? Pues ahora aquí en este punto 6 nosotros vamos a tener la formación de la triple hélice, es decir, este procolágeno y este procolágeno se van a empezar a trenzar, por decirlo así, nos van a dar esa forma de triple hélice, que tú lo puedes comparar con que, por ejemplo, a las tablas de madera, por ejemplo, esta que está aquí, se le une a otra tabla para que quede más fuerte, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ve el punto 7. Este punto 7 nos dice que esta triple hélice se debe de de estabilizar por medio de formación de enlaces de hidrógeno y de disulfuro. Disulfuro, sí. Intracatenarios e intercatenarios. Esto con ayuda de proteínas chaperonas. Las proteínas chaperonas lo que hacen es ayudar al plegamiento de otras proteínas, ¿sí? Esto se puede comparar a que estas tablas de madera que tú uniste aquí, pues tú les pones un super pegamento fuertísimo para que no se separen. Ok, ahora, en el punto 8, nosotros tenemos el transporte de las moléculas de procolágeno hacia el aparato de Golgi, ¿sí? En nuestra analogía nosotros podemos compararlo a que estos tablones que se han estado manejando, pues deben de irse hacia otra fábrica, que esta fábrica lo que se va a encargar es de enviarlas a carpinterías, donde va a necesitarse, ¿no? Entonces, nosotros ya transportamos nuestras moléculas al aparato de Golgi, que es este que está aquí. Y bueno, en el punto 9, nosotros vemos que estas moléculas se envasan y pues se secretan, ¿verdad? Que nosotros podemos compararlo a que llega aquí el producto a la fábrica, se les pone, no sé, se les pone en una caja, por ejemplo, una caja súper enorme. Y ya, ahora sí, se van a secretar, se van a llevar a donde se necesitan, ¿verdad? Que sería la carpintería. Ahora, sitúate aquí en el punto 11. Nosotros vamos a ver la exocitosis, es decir, la liberación de estas moléculas de procolágeno. Aquí ya llegó nuestro producto, ¿verdad? Ya llegó a la carpintería. Ahí en la analogía. Ahora, en el punto 12, lo que sucede es que se escienden algunos dominios que pues es necesario quitarlos para que después este colágeno o este procolágeno se pueda unir a otras moléculas y nos pueda formar esa fibra. Entonces, tú lo puedes comparar con que llega la madera a la carpintería y el carpintero le quita partes que no necesita y después en la carpintería se forma nuestra plataforma de madera, ¿no? Ya se une con otras maderas y ya queda lista. Y es lo que tenemos justamente nosotros aquí. Ya se cortaron estos residuos, se unieron y se formó la fibra. Ok, espero que esto haya quedado entendido. Ahora, ya hablamos sobre cómo se forma el colágeno. Vamos a hablar ahora sobre la calcificación ósea. La calcificación ósea es un proceso en el cual el calcio se acumula en el tejido haciendo que éste se endurezca. Y bueno, aquí tenemos una secuencia, yo voy a tratar de mencionarla lo más simplificado posible y comencemos. Pues bueno, entonces, nosotros teníamos este osteoblasto que nos secretó o nos liberó a las moléculas de colágeno, ¿verdad? Lo que te acabo de comentar. Estos colágenos se polimerizaron, es decir, se autoensamblaron, se juntaron y nos formaron fibras de colágeno. Ok. Entonces, cuando sucede todo esto, a esta formación de fibras de colágeno y a esta célula, nosotros le vamos a conocer como osteoide. Después van a empezar a precipitar o a surgir las sales de calcio sobre la superficie de las fibras de colágeno. Ok, ahora, nosotros podemos compararlo con lo siguiente, ¿verdad? Nosotros imaginemos que en vez de ser fibras de colágeno, son ladrillos, ¿sí? Y mágicamente de estos ladrillos empieza a salir cemento. Interesante, ¿verdad? Este cemento
se une o se queda aquí sobre este ladrillo y luego pues llega otra hilera de ladrillos y se pega sobre este cemento, ¿no? Y luego nuevamente mágicamente vuelve a surgir entre los ladrillos este cemento y así se van pegando hileras de ladrillos, cemento, ladrillo, ¿no? Y bueno, es otra analogía, perdón por tantas. Lo que sucede es que la molécula de colágeno empieza, o por la molécula de colágeno empiezan a precipitar las sales y luego se le une otra molécula de colágeno y así sucesivamente. Entonces, lo que sucede es que al último, estas sales de calcio pasan por un proceso donde se sustituyen o se adhieren átomos y se convierten en cristales de hidroxiapatita, que es lo que le da la dureza al hueso. Ok, muy bien. Ahora sí, ya que te hablé de lo normal, ahora sí vamos a meternos un poquito más en lo patológico. ¿Qué es lo que nos causa la osteogénesis imperfecta? Pues bueno, nosotros vamos a ver que en aproximadamente el 90% de los individuos se van a presentar mutaciones en los genes que codifican las cadenas de procolágeno. Es decir, aquí en estos puntos, ¿verdad? De este procolágeno, en esto. Ok, perfecto. Ahora, puede ser la cadena proalfa 1, que vendría del gen COL1A1, o de la cadena proalfa 2, que proviene del gen COL1A2. Esto, en el 90% de los casos, vamos a tener un patrón de herencia autosómica dominante. Autosómica significa que el gen en cuestión está localizado, en uno de los cromosomas no sexuales. Y dominante significa que solo una copia de la mutación es suficiente para causar la enfermedad. El 10% de los casos restantes son autosómicos recesivos. Y nosotros vamos a ver que se caracterizan por una elevada heterogeneidad genética. Este 10% tiene que ver, por ejemplo, con enzimas que forman complejos de hidroxilación, con las chaperonas, que quedamos que eran proteínas que ayudaban al plegamiento de otras proteínas, con factor secretable, que pues interacciona con la matriz extracelular y tienen funciones antiangiogénicas, o con canales de calcio. En este caso, en esta presentación, nosotros vamos a hablar de estas mutaciones en las cadenas procolágeno 1, porque es lo más común, es con lo que nosotros podemos encontrarnos. Ahora, vamos a hablar sobre los mecanismos genéticos, es decir, cómo sucede todo este despapalle. Bueno, nosotros mencionamos entonces que el 90% de los individuos con osteogénesis imperfecta van a presentar mutaciones en uno de los genes que codifican las cadenas de procolágeno 1. Ok, eso es sí o sí. Y bueno, las mutaciones, por ejemplo, en los genes COL1A1, situado en el brazo largo del cromosoma 17, en el brazo Q, en la región 2, en la banda 1, en la subbanda 3 y en la subbanda 3, y en el gen COL1A2, este que está acá, situado en el brazo largo del cromosoma 7, es decir, el brazo Q, en la región 2, en la banda 2, en la subbanda 1, ¿sí? Estos son los genes que están implicados en la osteogénesis imperfecta, ¿sí? Y nosotros vamos a encontrar que la mutación más común que sucede es que se cambia la glicina por otro aminoácido. ¿Recuerdas que te dije que era muy importante saber esto? Ah, pues bueno, esa es la mutación más común que nos da osteogénesis imperfecta. Aunque también podemos encontrar otras mutaciones, como por ejemplo un codón de parada prematuro, que lo que va a hacer es que nos va a hacer, que el ARN obtenido sea inestable y se destruya antes de que se pueda traducir la proteína. Es decir, nosotros vamos a tener menos proteínas de alfa 1 o alfa 2, ¿sí? Además, podemos encontrar otras mutaciones como el framshift,
que es mutación por desplazamiento del marco de lectura, o el nonsense, que es la mutación puntual en la secuencia de ADN. Ok, ahora, es muy importante saber que las mutaciones que afectan a estos genes de colágeno van a dar siempre como resultado o la producción reducida o una formación anormal de colágeno tipo 1. Y esto a final de cuentas es lo que nos va a llevar a la fragilidad ósea. Ok, ¿cómo es esto? Nosotros ya sabemos que lo que sucede más comúnmente es que aquí la glicina se cambia por otro aminoácido, ¿no? Y esto a nosotros nos va a dar una estructura anormal. Ve, aquí tenemos a nuestro gen, aquí tenemos a nuestra proteína con una mutación, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos son dos casos. En primera es el procolágeno anormal está muy mal, ¿sí? Está tan mal que no se puede unir esta proteína con las otras dos. Imagínate que esta es una alfa 1 y no se puede unir con la alfa 2 y con la otra alfa 1, ¿sí? Entonces, ahora sí que ni para unirse a las demás sirve, ni para eso sirve, diría mi mamá. En este caso, lo que hace la célula es que dice, ok, tú de plano no sirves para nada. Yo a ti te voy a sacar lo más que se pueda. Y lo que hace es que lo envía a 3 vías distintas. Una de esas vías es la vía de degradación proteosomal asociada al retículo endoplasmático. Esta vía ERAD se refiere a un conjunto de proteínas que lo que hace es recibir a otras proteínas y las esciende, ¿sí? Normalmente esto tiene que ver con las moléculas que se expresan en el MHC, pero también en este caso pues nos destruye este procolágeno anormal, ¿sí? Nosotros tenemos otro caso donde hay una autofagia, ¿sí? Para eliminar justamente esta molécula que no nos sirve. Y otras vías de eliminación pues todavía no son identificadas, ¿verdad? Pero se sabe que ayudan a quitar este procolágeno. Entonces, aquí nosotros tendríamos menos cantidad, ¿sí? Del procolágeno. En otro caso, pues tenemos una normalidad, pero todavía alcanza a ver una formación de los trímeros, ¿sí? Que recuerdas que era que esta molécula se trenzaba, por decirlo así, con otras dos. Ah, pues en este segundo caso es lo que sucede. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si te fijas aquí, sí se alcanzó a unir, ¿no? Y se hace todo el proceso y se secreta de la célula, pero al secretarse, este protocolágeno anormal se incorpora a la matriz extracelular y nos va a afectar, por ejemplo, la estructura de las fibrillas, ¿sí? ¿Te acuerdas que se unían este colágeno con este otro y nos formaba una fibra? Ah, pues esa fibra se afecta. O las interacciones de las proteínas no colágenas con la matriz también se pueden afectar. Y lo que es más importante es que la calcificación no se puede llevar a cabo correctamente. Entonces, si la calcificación no se lleva a cabo correctamente, pues ¿qué vamos a tener? Debilidad. Ok. Ahora, hablemos sobre la herencia genética, ¿sí? Nosotros dijimos que esta es una enfermedad autosómica dominante. Recordando, un flashback, ¿verdad? Autosómica es que el gen está localizado en cromosomas no sexuales, dominante, que una sola copia de esta mutación es suficiente para causar la enfermedad. Aquí nosotros tenemos el ejemplo de un varón que está afectado por esta enfermedad. Este varón pues se casa por ahí con una fémina y él dice, bueno, pues cuando yo tenga hijos, entonces es probable que mis hijos tengan la enfermedad. Y pues sí, justamente como es una enfermedad autosómica dominante y nada más se necesita la copia de un gen para causar la enfermedad, en cada una de las generaciones sucesivas a él se va a encontrar la enfermedad.
Vamos a ver, por ejemplo, aquí en la primera generación, que serían los hijos de él, que cada uno de sus hijos tiene el 50% de riesgo de estar enfermo. En este caso, pues esta persona tuvo 2 hijos, ¿verdad? Perdón, tuvo 4 hijos y 2 de ellos fueron afectados por la enfermedad. En este caso, por ejemplo, él tuvo una mujer que está enferma, ¿verdad? Perdón. Ella contrae matrimonio con un hombre y pues también dice, bueno, yo me quiero reproducir, yo quiero tener hijos. Y resulta que cuando ella tiene hijos, pues como mencionábamos, ¿verdad? Cada uno de los hijos de la persona que tiene la enfermedad tendrá un 50% de riesgo de estar enfermo y ella no se libró de eso. Entonces, sus hijos también se encuentran con la enfermedad, ¿verdad? Que son estos 2 que son en negro. Aquí tenemos la simbología. Recuerda que cuando están en blanco completamente es que están sanos, cuando están en negro presentan la enfermedad. Y pues bueno, esto va a seguir surgiendo. Así, por ejemplo, este de aquí que está enfermo se una con una mujer y tenga un hijo, pues van a seguir siendo las mismas probabilidades. Ok, ahora hablemos sobre los tipos de osteogénesis imperfecta. ¿Recuerdas que yo te comentaba que el 90% de los casos está dado por anormalidades en la molécula de colágeno, otro 10% por anormalidades en enzimas, etcétera? Pues bueno, esto nos da diferentes tipos de osteogénesis. Y pues bueno, estos diferentes tipos se van a clasificar, ¿verdad? Y se han hecho muchísimas clasificaciones porque a lo largo de la historia las investigaciones nos han llevado o nos han hecho ver que puede haber múltiples mutaciones que nos den osteogénesis imperfecta, ¿sí? Entonces, pues se crearon muchísimas clasificaciones y esto pues dejó de ser completamente práctico, ¿sí? Para los profesionales de la salud pues era muy difícil decir, bueno, voy a agarrar ahora esta clasificación y después esta. Entonces, lo que muchos profesionales hacen es clasificar a los pacientes en función del grado de afectación clínica de esta enfermedad. Puede ser leve, moderada, grave o letal. Y ya al último, pues siguen investigando, siguen viendo qué causó la enfermedad y ya, además de designarla como tipo 1, 2, 3 o 4 en base a la afectación, al grado de afectación, también añaden el defecto genético que presentan. Y bueno, entonces en este caso, la mayoría de los profesionales se basan en la clasificación de Silence. Esta pues nos organiza a la osteogénesis imperfecta en tipo 1, que tiene la severidad más leve, tipo 2, que tiene la severidad más letal, es la más fuerte, la 3, que es grave, y la tipo 4, que tiene una severidad media, ¿sí? Todos estos tipos se basan en la herencia autosómica dominante y, por ejemplo, en el tipo 1 encontramos un codón de parada prematuro, ¿verdad? Que dijimos que pues, nos iba a dar muy poca cantidad de colágeno. En los tipos del 2 al 4 encontramos sustituciones de la glicina, que era la mutación más frecuente. Y pues bueno, en este tipo 1 más leve vamos a encontrar, por ejemplo, que los pacientes van a cursar con pocas fracturas o múltiples a lo largo de su vida, mientras que en el tipo 2 van a ser muchísimas, ¿sí? Aquí pues también va de grave a letal, me faltó añadir. En el tipo 3 pues también se incluyen fracturas graves y en el tipo 4 también fracturas múltiples. Y además encontramos otros problemas, como por ejemplo la sordera y la dentinogénesis, ¿sí? Que lo vamos a comentar enseguida. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad en los diferentes tipos que tenemos? Ahora, hablemos de la osteogénesis imperfecta tipo 1, que quedamos que era la más leve de las 4, ¿verdad? Y los pacientitos que sufren este tipo de osteogénesis tienen menos colágeno por esto del codón de parada prematuro. Esto va a hacer que sus huesos sean frágiles
pero no van a presentar deformidades óseas. Algo que es importante mencionar es que las primeras fracturas suelen ocurrir cuando el niño empieza a andar y en la mayoría de los casos esta osteogénesis suele pasarse por alto. Sí, es algo que leí que puede llegar a ser común. Ahora, vamos a encontrar en estos pacientes del tipo 1 que van a tener una talla normal, pero menor que la de los familiares no afectados. Van a tener su piel delgada, puede lesionarse fácilmente. El 50% de ellos puede presentar pérdida progresiva de la audición. Esto, por ejemplo, por medio de la otosclerosis. La otosclerosis es un crecimiento óseo anormal en el oído medio. Recordar que en el oído medio nosotros encontramos 3 huesecillos, ¿verdad? Y por ahí ese crecimiento anormal pues nos causa una disminución auditiva. Además, también podemos encontrar algo muy interesante, la hiperlaxitud articular leve, que esta como tal es una mayor amplitud del movimiento articular, ¿sí? Imagínate que tomas tu dedo índice y lo llevas hacia atrás lo más que se puede. Ah, pues tú no puedes, pero ellos sí. Ahora, también encontramos otras manifestaciones clínicas, por ejemplo, las escleras azules. ¿Ves? Esta parte de aquí se ve más oscura. Encontramos también las vértebras aplastadas y bicóncavas. Encontramos el arqueamiento femoral y osteopenia leve. La osteopenia se refiere al material mineral bajo, ¿sí? El material mineral como cuál, como el fósforo o el calcio. Y además encontramos corteza delgada en los huesos largos, es decir, los vamos a encontrar un poco más flaquitos. Ahora, en la osteogénesis imperfecta de tipo 2, esta es muy severa, se presenta una fragilidad ósea extrema y esta es muy importante saber reconocerla en el periodo neonatal, porque muchos infantes que presentan este tipo mueren justamente o en el proceso de parto o antes del parto, ¿sí? Entonces, es muy importante detectarla, ya veremos más adelante cómo. Estos tienen características generales, como por ejemplo la prematurez y el bajo peso al nacer. Además cuentan con su carita característica, como pueden ver este pacientito de aquí, es un infante recién nacido, que lo podemos encontrar con sus escleras azules, como puedes notar aquí. Además tiene la nariz pequeña y un puente nasal bajo. Y además vamos a encontrar su bóveda craneal escasamente mineralizada. Ahora, la osteogénesis imperfecta de tipo 2 se divide en 3 subgrupos dependiendo de las características radiológicas. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener al subgrupo 2A, que se va a caracterizar, por ejemplo, por estas deformidades, ¿verdad? Ahorita se las comento. Voy a seguir hablando de las características generales. También encontramos las extremidades cortas y gruesas, como puedes ver aquí este recién nacido. Una cavidad torácica generalmente pequeña y algo muy particular, las piernas arqueadas. Ahora sí, vamos a los subgrupos que te comentaban. Aquí tenemos el subgrupo 2A. Este subgrupo se va a caracterizar porque los infantes presentan deformidades en la postura. Puedes ver a este niño que está con sus piernitas así, sus bracitos. Y checa las deformidades en las extremidades, las piernas arqueadas. Checa los brazos. Tienen sus huesos largos acortados y anchos. Esto pues lo podemos ver aquí en las radiografías. Además encontramos, por ejemplo, la tibia y el fémur en acordeón. En acordeón es aquí como esta que está aquí. Encontramos también el rosario en costillas y huesos largos translúcidos, aunque también pues lo podemos ver en las radiografías del cráneo. Ahora, el subgrupo 2B, pues vamos a encontrar la presencia de múltiples fracturas, es lo más representativo.
como es esta que tienes aquí. Y además, lo mismo, ¿verdad? Los huesos largos los vamos a encontrar anchos, cortos y arrugados. Aquí nosotros podemos ver todas las características. Ok. Ahora, en el subtipo 2C, nosotros vamos a encontrar como la característica principal que los huesos son largos y finos, y estos fácilmente se fracturan, muy fácilmente. Las costillas, por ejemplo, en este caso, checa aquí, se encuentran más alargadas y raramente se encuentran en rosario, como en el subtipo 2A. Entonces nosotros aquí tenemos este recién nacido, donde podemos ver pues las características que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Ahora, la osteogénesis imperfecta de tipo 3. Esta tiene una característica de ser moderada a grave. Esta presenta una enfermedad progresiva de los miembros y esto hace que los pacientes no desarrollen la marcha, o sea, no pueden caminar. Lo más representativo es encontrar la cifoescoliosis. La cifoescoliosis es la columna vertebral con una curvatura anormal, ¿sí? Esta que puedes ver aquí en pantalla. Encontramos también la macrocefalia. La macrocefalia es un término técnico que nosotros utilizamos para describir pues una cabecita más grande. Encontramos además la dentiogénesis imperfecta. Este es un defecto en la dentina que da como resultado la fragilidad de los dientes. La dentina es esto que te estoy mostrando aquí en pantalla. Se ve afectada y pues le da más fragilidad. También encontramos la hipoacusia, que pues será la disminución del sonido o la sordera, también puede decirse. Y se encuentra también las escleras azules. Lo más representativo en este caso pues sería la macrocefalia y la cifoescoliosis. Ahora, la osteogénesis imperfecta de tipo 4 pues presenta una fragilidad ósea intermedia entre el tipo 1 y el 3. Aquí vamos a encontrar que las escleróticas son normales. Aquí tuvimos que taparle la vista a la pacientita, pero pues sus ojos son normales. La bóveda craneal también se encuentra con poca osificación, como puedes notar aquí. Y vamos a tener la característica que habíamos notado anteriormente. Los huesos largos son cortos, anchos y arrugados. Ok. Ahora, hablemos un poco sobre la epidemiología. Esta pues es una enfermedad que se estima de entre 1 en 10,000 personas y 1 en 20,000. Como habíamos comentado desde un principio, el 90% de los individuos con osteogénesis imperfecta van a presentar mutaciones en los genes que codifican las cadenas de procolágeno 1. La esperanza de vida pues depende justamente del tipo, porque pues sí, no va a ser la misma esperanza que tenga una persona con tipo 1, que es muy leve, a tipo 2. Y la edad de diagnóstico justamente depende de la gravedad de la enfermedad. Hay quien tiene osteogénesis imperfecta tipo 1 y lo pasa por alto toda su vida. Ok. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, nosotros vamos a ver que no hay una prueba ni un tratamiento específico para la osteogénesis imperfecta, ¿sí? De hecho, el diagnóstico perinatal muchas veces suele ser accidental, es decir, la madre va a hacerse sus chequeos normales con ecografía o etcétera, y se da cuenta de que hay algo anormal, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer el diagnóstico perinatal, pero suele ser incidental, no hay una prueba específica. Y ya una vez que en la ecografía se ve que hay algo anormal, esto puede confirmarse mediante análisis moleculares. Por ejemplo, se puede hacer un análisis en panel de genes, donde se saca una muestra de sangre a la mamá y se va a analizar el ADN libre o circulante del feto que está pues en esta sangre, ¿verdad? Vaya. Y ya ahí pues se va a hacer el análisis para ver si tiene la enfermedad o no.
Hay otras pruebas más invasivas como la prueba de vellosidades coriónicas, que puedes ver aquí que se toma una muestra y se manda a analizar. Pero pues esto ya se está dejando de hacer y ahora lo más común o lo mejor sería hacer panel de gen. Ok, ahora, como te comentaba, pues el diagnóstico se da principalmente por ecografía, ya sea 2D o 3D. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar defectos craneales. Nosotros, por ejemplo, podemos ver la imagen inusualmente clara. También podemos encontrar aplanamiento craneal, un tórax pequeño y múltiples fracturas, como puedes ver aquí en esta imagen. Ahora, el diagnóstico que se da después del nacimiento se va a basar principalmente en la clínica, es decir, el paciente cuántas veces se ha fracturado, cuántas veces ha tenido problemas de cierto tipo, o en el caso de la osteogénesis imperfecta de tipo 3, ¿no? O sea, clínicamente se ve que es osteogénesis, o sea, ahí ya te da la pauta. Los estudios radiológicos normalmente revelan osteoporosis y presencia de huesos guarnianos. Y la densitometría ósea confirma la baja masa ósea. Ok, nosotros siempre debemos de hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Estuve leyendo unos artículos que decía que muchas veces la osteogénesis imperfecta puede confundirse con abuso infantil o con osteoporosis de deficiencia nutricional. Este era muy común en Estados Unidos. Entonces, nosotros debemos de hacer un diagnóstico diferencial con las enfermedades que te pongo aquí, entre algunas de ellas, osteoporosis por deficiencia nutricional, enfermedad metabólica o leucemia, y, por ejemplo, síndrome de osteoporosis pseudoglioma o síndrome de Cole y Carpenter. Ok, ahora, ya por último en el tratamiento nosotros vamos a ver que no nada más un especialista debe de encargarse de la enfermedad, sino que necesitamos un equipo completo, ¿sí? Un equipo de medicina, de trauma y ortopedia, de fisioterapia y de rehabilitación. La fisioterapia y la rehabilitación van a ayudar mucho al paciente para que pueda tener esa movilidad necesaria y que sus músculos, por ejemplo, no tengan una depresión antes de tiempo, ¿verdad? Actualmente se ha intentado hacer un tratamiento con bisfosfonatos para las formas graves, pero no es curativo, o sea, no hay como tal un tratamiento específico. Lo que sí es que siempre se debe de prevenir el déficit de vitamina D y de calcio. Esto va a ser necesario estarlo checando durante toda la vida del paciente. También se pueden hacer algunas cirugías que van a corregir deformidades óseas y espinales y a prevenir las fracturas de huesos largos. Pues esto todavía se sigue investigando, se sigue trabajando, pues como mencioné, no hay algo concreto, pero pues esto puede ayudar a los pacientes. Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Cuídate, hasta la próxima y a seguir estudiando.